Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues estamos en un episodio más y la verdad es que estoy bien contento porque de hecho, fíjense, les voy a platicar una cosa. Para mi gusto, debió haber sido el primer episodio con el que empezamos este proyecto, pero bueno, circunstancias de la vida no se había podido, entonces ya estamos avanzados los capítulos, los episodios. Y tengo una invitada, en la verdad que yo aprecio mucho, que la estimo mucho de manera personal, y es a la licenciada Lorena Oropesa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Hugo? Pues muy contenta, muy agradecida por este espacio. La verdad es que tú sabes que tenía muchas ganas de platicar contigo de esta manera y bueno, pues ya se dio y aquí estamos a la orden. Eso. Para quien no conozcan a Lorena Oropesa, bueno, pues ella tenido mucho bagaje ya aquí en Zacatecas, en la vida pública del estado, 2 veces diputada local, candidata a Zacatecas, a la capital, ¿verdad? Sí, así es. Estuvo en el RAN nacional, sí se llama Registro Agrario Nacional, ¿verdad? En la época de Calderón y actualmente, bueno, pues fiscal de trata de personas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Son algunos de los cargos Exacto, algunos. que he tenido la fortuna, porque realmente es un privilegio estar en un cargo público, porque es un servicio público. Y el servicio es lo que te da la fuerza para seguir adelante. Siempre hay que verlo como una labor social. Efectivamente, pero bueno, vamos a empezar esta plática y, y tocó un tema bien interesante, el servicio público como una labor social. ¿De dónde viene este espíritu de ayuda? ¿De dónde viene esta vocación bueno, ayudar desde esta trinchera de la administración pública, bueno, pues a quien pueda, ¿no? ¿Cómo se da? Sí, bueno, yo creo que es de origen familiar. La formación que me dieron en mi familia, pues siempre fue esa, de que tratar de ayudar a quien se pudiera ayudar. Y bueno, a partir de ahí las oportunidades de estudio y las oportunidades de trabajo, pues se han venido dando de manera circunstancial. Yo digo que yo soy una bendecida porque he tenido pues oportunidad de estar donde me gusta estar, sin tener que hacer una planeación de mi vida, simplemente donde estoy, trato de dar frutos, hacer lo mejor que puedo y de ahí se dan las circunstancias para lo que sigue. Entonces, pues hay que florecer donde estemos. Sin duda. Empezamos por el inicio. Oriunda de Tlachichila, comunidad de Nochistlán, Zacatecas. Efectivamente, ahí fue donde nací, en el 1963. Hagan sus cuentas. Sin miedo, vámonos. Sin miedo, no, porque ha sido una vida muy bonita la que he tenido. La verdad es que es una vida plena, es una vida de realización profesional, familiar. Y bueno, pues de 1963 a la fecha, pues yo te puedo decir que han sido grandes satisfacciones en la vida, que no han estado exentas de cosas difíciles, que no han estado exentas de dificultades, de sacrificios, pero que al final, bueno, pues se da la oportunidad de lograr cosas y lograr sueños. Sí, ese lograr sueños, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo eran esos primeros años allá en su comunidad, ¿verdad? De Tlachichila? Porque, bueno, es probablemente Nochistlán, fue la primera capital del estado de Jalisco, la primera Guadalajara, ¿sí? Supongo que era muy distinto a lo que usted ya después vino a vivir aquí a Zacatecas. ¿Cómo eran los primeros años? Bueno, pues mira, yo viví una infancia muy contenta porque era libertad absoluta. Libertad absoluta, yo me la pasaba jugando con mis amigas en la escuela, iba y venía sola a donde fuera, no, sin riesgo, sin preocupación. Fui una niña apapachada. La verdad es que yo viví muy feliz. Posteriormente me fui a estudiar la secundaria a la cabecera municipal, a Nochistlán. Ahí hice toda la secundaria y fue una época, yo debo admitir, difícil, porque fue la separación de mi familia teniendo yo 12 años. Claro. Y entonces fue una época difícil en donde
pues sientes que estás creciendo, pero a la vez sientes que eres muy niña, y tener que valerse por sí mismo, pues fue duro, pero fue un aprendizaje que yo no lo cambiaría. Yo no lo cambiaría. Saliendo de la secundaria, pues ya fue otra cosa porque ahí logré hacer muy buenos amigos y amigas, hasta la fecha tenemos esa convivencia y esa relación. El grupo de WhatsApp. Todavía por WhatsApp, ahora ya por WhatsApp, por Facebook, sí, tenemos que modernizarnos también, utilizar las redes sociales. Fíjese que toca un tema que me llama mucha atención. Hoy yo que ya soy padre de familia, a veces me pregunto a mí mismo, ¿tendré el valor yo, Hugo, de tener la valentía de educar a mis hijos como me educaron a mí? Es decir, de soltar, que me soltaron, que de cierta forma, y lo saco a colación porque en su caso fue lo mismo, ¿no? O sea, su papá o sus familiares, pues, le dijeron, órale, pues para crecer hay que salir, ¿no? Pero hoy en día pareciera que esos temas ya no son tan fáciles, ¿verdad? Por diversos asuntos de la vida, ¿no? Pero cómo van cambiando las generaciones. Sí, ¿verdad? Se tiene que ir uno adaptando a las circunstancias que te toca vivir, pero no puedes coartar la libertad totalmente de las personas. Se tienen que desarrollar, se tienen que enfrentar a las cosas, a la vida cotidiana, a problemas, tienen que pasar por muchas cosas que lo va uno fortaleciendo. Como no es un problema que en un momento dado no tengas la capacidad de enfrentarte a la falta de dinero o a la falta de alguna cuestión material. Yo creo que eso te va fortaleciendo y te va haciendo que temples tu carácter. Entonces, por eso yo digo que hay que adaptarse a las circunstancias de la vida, y en este momento ciertamente es muy difícil y muy preocupante para los papás soltar a los niños así. Claro. O sea, simplemente si ponemos en contexto que tenemos el primer lugar mundial de pornografía infantil, tú dices, no, yo no suelto a mis hijos, ¿no? Qué esperanzas, ¿va? Ya se me está adelantando mucho. Pero, sí, bueno. Pero bueno, son las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, pero tienes que darles libertad de otra manera, con supervisión, obviamente. Cuando a mí me tocó vivir esos años de infancia feliz, no había todos estos peligros. Sí. Y entonces, pues yo vivía libre, totalmente. Y ahora yo no puedo hacer eso con mis nietos. Claro. Porque son otras las circunstancias, hay que ir adaptándose. Yo creo que hay que ir adaptándose porque tu vida no es la vida de tus hijos. Claro. Ni es su tiempo. Entonces hay que acostumbrarse a lo que nos toca vivir. Ya nos platica del tema que se va a la cabecera municipal, Nochistlán, a estudiar la secundaria. La termina. Desde ahí ya se dio cuenta su vocación por querer salir del pueblo, por llamarlo de un modo, sin verlo peyorativamente. ¿O se veía siempre ahí? ¿Cuál era la visión? Mira, yo tuve una experiencia que me marcó. Yo cuando te mencionaba que para mí fue una época difícil de la separación de la familia, sin embargo, al estar sufriendo yo, como niña que era, le dije a mi papá que yo ya no quería seguir estudiando. O sea, que se quería regresar a la casa. Que yo me quería regresar con mi mamá, con mi papá, mis hermanos, a estar en la casa. Y que de ahí yo estudiaba lo que fuera, pero que ya no quería yo separarme. Y mi papá me dijo, mira, hija, sé que es un momento difícil, pero tú tienes que seguir estudiando, porque no puedes aspirar a casarte con un ranchero que se vaya a Estados Unidos y que esa sea tu vida. Y no porque eso sea malo, sino que mi papá tenía una visión especial para mí. Sabía que yo tenía otra misión en la vida. Y entonces eso me hizo hacer mucha conciencia, poner los pies en la tierra. Y yo dije, tiene razón mi papá, yo no puedo aspirar solamente a eso.
seguramente Dios me destinó para algo más. Y continué mi época de estudios. Ya cuando yo salí de la secundaria, mi papá quería que me fuera a estudiar o a Guadalajara o a Aguascalientes, pero se nos pasó el tiempo de las inscripciones y vine a dar a Zacatecas casualmente. Como preámbulo, para los que no ubiquen Nochistlán, la verdad es que es mucho más cercano ir a estudiar o a vivir a Guadalajara o a Aguascalientes. Más o menos ambos están a una hora y media, más o menos. Y venir a la capital zacatecana, bueno, que 2 horas y media más o menos, ¿no? Depende de la ruta. 2 horas y media, 3 horas. Sí, o sea, que es el doble de tiempo, ¿no? Sí, así Adelante. es. Sí, así es. Entonces, fue por eso que llegué a Zacatecas, porque se me pasaron las inscripciones en Aguascalientes y en Guadalajara. Pero finalmente, pues al llegar a Zacatecas, pues fue abrir los ojos a otro mundo. Una ciudad colonial, una ciudad tranquila, una ciudad en donde había mucha cultura y yo me enamoré de Zacatecas, bueno, pues, y aquí me quedé. Y luego me enamoré de otra, el que es mi marido, y pues más me quedé aquí. Dijo, no, ¿a qué me voy, verdad? Así es. Pero ¿en qué momento se viene? ¿O se viene ya para la universidad, para la prepa? A la preparatoria. O sea, inmediatamente terminó la secundaria y vámonos. Terminé la secundaria y continué con la prepa, pero yo ya venía con una visión de lo que yo quería hacer. Yo quería estudiar leyes. Uh-huh. Porque me parecía que estudiando leyes podía hacer justicia a los que no tenían justicia. Desde entonces tenía yo mis ideales muy, muy altos de poder ayudar a la gente. Claro. Y bueno, pues entré al bachillerato de sociales, hice la preparatoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo siempre estudié en escuela pública y finalmente, pues de ahí a la universidad, a la carrera de Derecho, no sin antes casarme. El primero se casó. Me casé saliendo la preparatoria. Bien la Chihuahua. Me casé saliendo la preparatoria, por eso yo digo que me enamoré de Zacatecas y luego de su gente. Sí, literal. De uno en particular, ¿verdad? Literal, tal literal. Cual. Se la agarró recién llegada. Así es. Muy listo el muchacho. Listillo. Sí, se puso listo. Sí. Sí, porque de hecho yo le iba a preguntar, no me la sabía esa, o no me acordaba, que cómo había sido ese tránsito entre entre pubertad y adolescencia, ¿no? Que llega, pues niña, o, no, bueno, ya puberta, adolescente, y el hecho de ya despertar aquí a un lugar mucho más grande, Zacatecas, pero bueno, pues se casó. Sí, pero fíjate que, pues yo creo que la vida misma me hizo madurar. Claro. Anticipadamente, por eso también me casé más joven, uh-huh. Porque yo ya me sentía pues una adulta. Lista. Una adulta cuando apenas tenía 17 años, ¿verdad? Entonces, chavilla. Sí, muy, muy chiquita, pero finalmente ha sido el destino de la vida, el cual he vivido muy feliz. No, muy aparte feliz. Le tocó buen pelado. Sí. Ah. La suertuda fui yo. No, la listilla fui yo. Fue él. De elegir un buen marido. No, sí, la verdad es que usted sabe el aprecio de la familia. Y sí, buena familia. Buena familia, muchas gracias. Familia. Bueno, ¿en qué momento se atraviesa ya, se casa, empieza a hacer vida familiar, se recibe inmediatamente? ¿Rápido se incorporó a un tema laboral o no necesariamente, o más bien le dio prioridad a la familia? Durante toda mi carrera estuve trabajando, pero trabajaba por temporadas, porque como tuve 3 hijos, entonces durante el periodo de embarazo
no siempre podía trabajar porque fueron embarazos algo pesados, y también cuando estaban muy pequeñitos los niños, pues tampoco podía yo realizar trabajo fuera de casa porque había que atenderlos, y mi prioridad siempre fue la familia. Claro. Entonces trabajaba de manera temporal en algunos lugares, pero mi primer trabajo fue en la Presidencia Municipal de Guadalupe. Así. En 1981. Órale. ¿Quién estaba de alcalde ahí en ese entonces? No recuerdo el nombre, pero era un presidente municipal que era de Trancoso. Cuando todavía era de Guadalupe. Todavía no se separaban, exacto, ¿sí? Exacto. Todavía Trancoso no era municipio. Claro. Entonces el señor era de Trancoso. Sí. Y era el presidente municipal, y yo entré al Departamento de Obras Públicas, pues a enseñarme a trabajar. Obviamente tenía 18 años, realmente... ¿Ya era mamá ahí? No, todavía no. Todavía no. Yo tuve a mi hija Gaby a los 19 años. A los 19 años. Entonces, ese periodo previo, pues me sirvió también para aprender algunas cosas, y a la vez estudiando la carrera. Yo iba en las tardes a la universidad, podía trabajar en la mañana o atender a la familia en la mañana. Y entonces pues fue así como dinámica, se pasó el tiempo rápido. Oiga, fíjese, me quedo en la reflexión de cómo era, como le dicen ahora, multitask, multifuncional. Cómo usted misma se fue abriendo camino. Ahora que está tan de moda el tema de la mujer, que bien merecido obviamente, pero pues ahora sí que es un tema más de voluntad, ¿no? Que de así como que de generarme las condiciones por añadidura. Ahora sí que el que quiere puede. Bueno, yo creo que son temas que van de la mano, porque ciertamente hay veces que existe la voluntad por parte de las mujeres, y hay veces que te la cierran. Claro. Y hay que abrirlas como dé lugar. Porque estamos hablando de los 80, ¿verdad? Estamos hablando de los 80. Yo me casé en 1980. Y el mismo año entré a estudiar la carrera de Derecho. Claro. Todavía eran otras circunstancias donde a las mujeres se nos veía de manera distinta como se nos ve hoy. Y el hecho de que yo fuera a la universidad con mi embarazo, con mi panzota, o sea, la verdad es que llamaba la atención que estuviera yo en la universidad en esas circunstancias, pero eso también hizo que hubiera solidaridad de parte de mis compañeros, porque sabían las circunstancias por las que yo atravesaba, y el día que faltaba, iban y me llevaban los apuntes de las materias. Claro. Entonces, fue una época muy bonita. Había, como dicen ahora, sororidad. Había sororidad, y yo digo que había solidaridad. Sí, también. Pero había más que nada amistad. Y amistades que sigo conservando a la fecha, amistades muy queridas con las que me sigo relacionando y a las que les sigo agradeciendo el apoyo. Pues sí, sin una no hay otra, ¿verdad? Sí, así es. Oiga, y hablando de las amistades que se hacían, ¿cómo por lo regular en esa clase de circunstancias? Porque uno de los episodios pasados entrevisté a Armando Navarrete, que acaba de subir el Everest, y me decía que las mejores amistades las ha tenido en la cima, en la cumbre, antes de llegar al Everest. Haciendo una analogía y guardando proporciones, lo que yo creo que él me quería decir era que siempre en las circunstancias adversas es cuando se conoce a las amistades, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo considero que una amistad se forja con las experiencias vividas. No puedes ser amigo de alguien al que ocasionalmente ves, con el que no has convivido, con el que no has pasado ni buenas ni malas. O sea, esos no se pueden llamar amigos. Por eso yo digo que se forjan con las experiencias que se viven en común. Y viviendo experiencias en común, si te va mal, te echas la mano. Entonces, es como que se da de manera muy natural.
Pero ciertamente los amigos de relajo realmente no persisten o no perduran con el tiempo. Momentáneo. Así es, son temporales, son ocasionales y hay amistades que dejan huella. Claro, claro, claro. Llega, se gradúa, empieza a trabajar, a compaginar la maternidad con lo laboral, siempre en servicio público. ¿Algún día litigó o algo así o nunca fue de...? Lo intenté, pero no me agradó. Así, ¿por La qué? verdad no me agradó, me parecía, para entonces, incluso la actitud de los servidores públicos era distinta y no me agradó toparme con esa realidad. No me agradó ser la parte en conflicto, una de las partes en conflicto. No me agradaba el conflicto. Entonces desistí de eso porque yo misma dije, no es mi naturaleza, o sea, no es lo que yo quiero hacer. Pero la carrera es un abanico de oportunidades donde yo puedo jugar a varias cosas. Sí. Y bueno, pues la vida misma me llevó a donde me gustó y me quedé. Fíjese, como decía cuando todavía estaba allá en su pueblo, que usted quería ser abogada precisamente para ayudar a destrabar a muchas cosas, a ser como la superhéroe de mucha gente que se sentía en desventaja. Pero uno es idealista, ¿verdad? Cuando es muy joven o cuando no se enfrenta todavía a la realidad, a la vida real, ¿no? Llega el momento en el que la topa y dice, no era lo que yo creía, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es tiempo perdido tampoco, ¿verdad? No, es que yo creo que hay diferentes formas de ayudar. Y la litigada es una de las formas. Sí. Pero otra de las formas de ayudar es haciendo gestión, liderando en el servicio público, ayudas de cualquier forma. Es otra manera de ayudar, incluso a generar conciencia de la situación que estás viviendo como mujer, como persona, como ciudadano, que era mi más alto ideal, construir ciudadanía. Ok, a ver, ¿y cuál era el concepto de ciudadanía en ese entonces o a la fecha, verdad? Luchar por los derechos y las libertades. El hecho de que seamos ciudadanos, crear ciudadanía es que eres sujeto de derechos y de obligaciones. Sí. Y entonces en ese concepto, bueno, pues eres acreedor a recibir, pero también como ciudadano tienes que dar. ¿Y cómo puedes recibir? Pues exigiendo lo que te corresponde. ¿A quién se lo vas a exigir? Al gobernante. ¿Qué es lo que vas a dar? Pues valores cívicos. Y era lo que yo trataba de construir y yo necesitaba un espacio en donde yo generara esa conciencia y donde fuera una sociedad participativa, donde los niños tuvieran todos los derechos para estudiar, la salud, para desarrollarse, las mujeres que no fueran violentadas, los hombres que tuvieran oportunidades, los jóvenes que tuvieran trabajos dignos, que pudieran abrirse camino en la vida, no sé, todo eso, lo que es en sí el bien común. El bien común, una palabra que muy es grande. Generar las condiciones para el desarrollo de la persona. Sí. Y bueno, pues ya de ahí se derivan muchas cosas. ¿Y qué es la persona? ¿Y cómo concibes a la persona? Si no tienes una concepción clara de dónde partir, pues en realidad andas dando palos de ciego en todos lados. Claro. Entonces, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A dónde quieres llegar? O sea, todo eso te planteas en la vida y tienes que irte abriendo camino y buscando las circunstancias para que se den. Esa idea fue moldeándose a raíz de su experiencia ya de vida o siempre la tuvo muy clara. Tuve mis maestros de vida que fue mi papá y mi mamá. Uh-huh.
Mi papá era muy participativo y él participaba en el PRI, que era la cultura que permeaba en ese entonces en México. Claro. Pero mi mamá no, mi mamá era panista. Claro. Mi mamá era panista Vale. de toda la vida porque su formación fue panista. Claro. O sea, su origen familiar pues eran más conservadores, de otra visión. Uh-huh. Y entonces yo tenía las dos visiones en la casa. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué usted vota por el PAN cuando mi papá vota por el PRI? Y yo escuchaba a mi papá hacer labor proselitista y convencer gente y todo, siempre afuera de nuestro domicilio. Claro, Ahí claro. era como un lugar de reunión. Sí. Y mamá siempre me decía, bueno, es que creo que este partido por el que yo voto tiene principios y yo por eso, yo le decía, ¿pero qué son los principios o qué? Ah, pues es actuar correctamente en la vida. Uh-huh. Me lo explicaba con palabras que yo pudiera Claro, entender, claro. pero todo eso me generaba inquietud. Y ya cuando tuve la oportunidad de ejercer el voto, a mí no me costó trabajo decidir por qué partido votar. Claro. Porque yo sabía entre lo pragmático y lo idealista, me voy por lo idealista. Y entonces siendo joven, pues no se me dificultaba el idealismo. Y no me importaba perder la vida en ese entonces por luchar por un ideal. Sí, como un joven. Como cualquier joven. Pero un joven que se involucra siempre da frutos. Yo era muy joven. Y bueno, pues la vida me llevó y me llevó y me llevó hasta llegar a un partido político en donde me pude desarrollar y donde obtuve mucho conocimiento y mucha oportunidad de servir. Sí. Ahora que estuve en Dominicana, fui a un programa donde me hicieron una pregunta muy interesante que me gustaría mucho que hacérsela. Me preguntaron, ¿la democracia está infectada? Y yo se la pregunto. Yo creo que yo diría que está contaminada, porque no hay una auténtica visión personal. Yo creo que la democracia, como la participación del pueblo, o para elegir a sus gobernantes, pues está viciada por las ideologías. Y eso es lo que no permite que haya una auténtica democracia. Claro. Creo que es conveniente que existan diversas visiones, pero cuando se hace una ideologización de la sociedad con fines perversos, es cuando se vicia la democracia. Claro. Y creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Sí, y lo pregunto porque sacó el tema de la participación y de como sociedades cómo nos vamos involucrando y cómo vamos dejando de involucrarnos también. Y luego de repente somos más del equipo de los que nos quejamos y no de los que participamos, ¿verdad? Porque pues es bien fácil desde la red social pues criticar, levantar la voz, que es bueno, sí es un buen inicio. Pero al final del día, bueno, pues hay que salir también, ¿verdad? Ahí en la calle, en la vida real, pues hay que participar, ¿no? Se están perdiendo sus valores, no de la parte política, sino de la parte ciudadana. Sí, yo creo que por las propias circunstancias de la vida, y vuelvo a lo mismo, son cosas distintas. Creo que la participación en redes sociales es ocasional y desafortunadamente mucha de la participación se ampara en el anonimato que te dan las redes sociales y no es una participación real. El gran problema de nuestro tiempo es la indiferencia, el no involucrarte en los asuntos públicos. La indiferencia, qué palabra, una palabra muy fuerte. Sí, yo creo que es el gran mal de nuestro tiempo,
que no te involucres en los asuntos públicos y que te dejes llevar solamente por opiniones de terceros sin informarte, sin estar involucrado, sin estar al pendiente de lo que pasa en tu entorno. Y que esos son los votos que vician la democracia. Sí, sí, sin duda. Y que de otra manera, como tú lo decías hace un momento, está infectada. Sí. Digo, es una infección. Sí, vamos. Sí. Exacto, y al final del día yo siempre digo y saco a colación nuevamente que nuestros gobernantes son el reflejo de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿cómo queremos que tener grandes gobernantes cuando a lo mejor como sociedad estamos dejando de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento se dio esa primera oportunidad en su vida profesional, laboralmente hablando también, para poner en práctica toda esa inquietud que traía, todas esas corazonadas que decía yo puedo ayudar, yo puedo participar, yo puedo poner mi granito de arena? ¿Cuándo fue esa primera oportunidad? Bueno, llega en el 2000, en el año 2000, cuando se da la oportunidad de elegir diputados locales, y donde yo, a mi entender y con mis limitaciones, yo dije, creo que la lectura que estoy haciendo de las circunstancias me favorece. Y entonces voy a pelear por esto. Y empecé a hacer una labor para llegar como diputada en el 2001. Se logró ese objetivo y bueno, pues de ahí empecé a desarrollar con todo el trabajo que traía previo, pues, porque se había trabajado mucho previamente a eso. 2 veces has sido diputada, esa primera ocasión, y luego ya más recientemente, en la década pasada, sí, ¿verdad? La década pasada, sí, ya fue una década pasada, sí. ¿Qué le ha dejado, con qué se queda de esa oportunidad, de ese, pues gran experiencia, supongo, ¿verdad? ¿Cuál es ese recuerdo que en sus memorias que cuando él platica a sus nietos, a su nieta que es muy inquieta, qué se le viene a la mente? Primero, que todos los cargos son temporales y que debe uno tener los pies bien puestos en la tierra. No te debes perder con el canto de las sirenas de que el poder y que las posiciones, en primer lugar, que es una posición de servicio. ¿Cómo sirves desde la diputación? Bueno, pues sirves haciendo lo que te corresponde hacer por ley, legislando. Y a mí me tocó participar en la creación de muchas leyes que están vigentes actualmente. Por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la primera ley contra la violencia hacia las mujeres en Zacatecas, ahí fui partícipe. De las más trascendentes que tienen impacto social, ¿verdad? Sí. En los presupuestos, yo era presidenta de la Comisión de Hacienda, en donde se valoraba el presupuesto para Zacatecas, y ahí teníamos la oportunidad de destinar el recurso con nuestra visión hacia dónde tenía que enfocarse, desde luego con la opinión y la iniciativa del Ejecutivo, pero que también le dábamos ciertos tintes, que fue para carreteras, fue para equipo médico, donde pudiera verse reflejado realmente un trabajo social. En la segunda oportunidad que estuve como diputada, bueno, pues con la Comisión de Justicia, de Seguridad y Justicia, bueno, pues ahí contribuimos con la Ley de Participación Ciudadana, varias iniciativas que se están aplicando actualmente, de la prevención del delito, etcétera, que vienen a tener una consecuencia social. ¿Con qué me quedo? Pues que hay que hacer lo que tengas que hacer en el momento que te toque hacerlo. Órale. Porque si dejas pasar las oportunidades de hacer lo que te corresponde hacer, no se repiten jamás. Cada circunstancia es distinta. Así como una legislatura
2001, 2004 en la que participé, tuvo unas circunstancias que había que hacer un equilibrio. Bueno, pues en la segunda oportunidad nos tocó jugar otro rol para ser productivos legislativamente, pero era coyuntural el momento que había que aprovecharlo. Sí. ¿Y en lo personal? En lo personal, bueno, pues la satisfacción de la realización profesional. La verdad es que estar en esos cargos es un privilegio que muy poca gente llega. O sea, de miles y miles de aspirantes, son muy pocos los que logran llegar a un cargo como estos. Y a veces no es por falta de capacidad, es porque la vida te va llevando y las circunstancias se acomodan. Entonces, pues yo no tengo más que agradecimiento por haber estado ahí. Sí, sí, sí. Oiga, y no se acordó de esa niña cuando, sí, protesto, no se acordaba de esa niña de Tlachichila que cuando, pues imagínese desde allá, ahora ya en la tribuna. Siempre, siempre, porque los orígenes pues nunca se olvidan y siempre son un referente, sobre todo cuando tienes acceso a muchas cosas que en la niñez no lo tuviste. Claro. Y entonces, pues es diferente. Entonces, el ver en retrospectiva tu vida, dices, creo que algo he hecho bien. Bueno, retomando la conversación, la verdad que está muy buena, muy entretenida. Nos ha platicado un poquito de sus anécdotas personales, de cómo llega al servicio. Pero yo quiero entrar en materia en un tema que para muchos pareciera desconocido y no. Hoy en día, como platicamos al inicio, es fiscal del Estado en trata de personas, ¿cómo se dice? Especializado en trata de personas. Pero, ¿cómo le ha tratado cómo llegó, cómo estaban las cosas? Pero sobre todo lo que me interesa mucho que nos platique es, ¿la trata de personas solamente es cuando alguien obliga a otra persona a prostituirse? Bueno, anteriormente así era. Era conocida como la trata de blancas. Sí. Esto se da cuando los portugueses les mandaban mujeres europeas a África, a las colonias africanas, para que atendieran a los europeos que se iban a trabajar allá. Entonces era un servicio de prostitución, pero eran mujeres blancas, pero a eso se le llamó trata de blancas. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas dice, se está presentando un fenómeno a nivel mundial que es una esclavitud moderna, que se trata de la explotación de una persona con el fin de obtener un lucro. Y entonces, no solamente es a través de la prostitución, se están dando muchas modalidades de esclavitud moderna. Entonces, esto ya no es trata de blancas, ahora es trata de personas. Y fue que se firmó un tratado internacional que es el Protocolo de Palermo, de donde México es parte, y entonces los estados se obligan a legislar para combatir la trata de personas en sus países. ¿Qué es la trata de personas en sí? ¿O cuántas modalidades hay de la trata de personas? Bueno, pues son 11 modalidades. 11 modalidades, que es la esclavitud, la condición de siervo, la experimentación biomédica, el trabajo forzoso, la explotación laboral, que se parecen mucho, ¿no? Condición de siervo, esclavitud, explotación laboral, trabajo forzado, la mendicidad ajena, la adopción ilegal. Y entre todas estas 11, pues está la explotación sexual. Es la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. En esta modalidad es todavía mucho más amplia porque te remite a otros artículos de la ley donde te habla de pornografía infantil, por ejemplo,
de turismo sexual infantil, o sea, que abarca muchísimo. Ciertamente es la modalidad más recurrente en toda América y parte de Europa, porque ya en una parte de Asia, África, pues la modalidad más recurrente es la explotación laboral. Claro. Pero toda esta otra zona, la modalidad más recurrente es la explotación sexual. Y bueno, pues México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Y resulta que tenemos un vecino que es el principal consumidor de trata en explotación sexual. Y por eso tenemos un alto índice de explotación sexual en nuestro país. Yo te puedo decir que en el histórico que nosotros tenemos en la Fiscalía de Trata, de todas las carpetas que ha conocido la Fiscalía, desde antes de la creación de la Fiscalía Especializada a la fecha, el 58% de las carpetas de investigación son de explotación sexual. Y bueno, ¿quiénes son las víctimas de explotación sexual? Lamentablemente, las mujeres, niñas y niños. El riesgo de la explotación sexual está desde muy pequeñitos, desde bebés, pero todavía hay un rango en donde desde los 8 años de edad pueden ser explotadas las niñas o los niños sexualmente hasta los 21. Es el rango de mayor peligrosidad para ser enganchados en la trata de personas. Pero estas 11 modalidades nos habla de un delito tan amplio, tan complejo, un delito de lesa humanidad que viola todos los derechos humanos, que en primer lugar le quita la dignidad, que es la base de los derechos humanos, la libertad, el libre desarrollo de la persona, todos los derechos, hasta la vida misma. Uh-huh. Porque el 98% de las víctimas de trata de personas mueren en esta modalidad de explotación sexual. Wow, qué triste. La verdad es que, como bien lo decía, por lo regular nosotros las personas que no estamos tan adentrados en muchos temas, pues creemos y nos vamos a lo básico, ¿verdad? De la explotación sexual, del típico proxeneta que te la lleva, todas esas cosas, ¿no? Pero el tema infantil la verdad es que está bien crudo, ¿verdad? O sea, cuántas cosas que en estudios que tengan, ¿hay alguna circunstancia de vida que te lleve a que se te salga de control estos parámetros, o sea, sobre todo el de los temas de los niños? Bueno, no hay un estudio que te diga el por qué se da este fenómeno delictivo. Lo que sí es cierto es que es un delito, la pornografía infantil, esta modalidad de la trata, que es exponencial su crecimiento. Se han hecho reportes en los últimos años que rebasan el 1,000,000 de reportes de explotación de pornografía infantil. Ocupamos el primer lugar mundial en pornografía infantil. Hay un esfuerzo muy grande por parte de la Guardia Nacional en conjunto con las fiscalías para atacar este delito en particular. Porque a un niño lo pueden convencer en 20 minutos, media hora, ya está siendo explotado sexualmente. A ver, es un gran tema. Uno como papá, usted como fiscal, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos pudiera dar a los papás que tenemos niños en esas circunstancias para erradicar este terrible delito? La supervisión y no confiar absolutamente en nadie, porque estos temas de la pornografía infantil, del abuso infantil, se dan generalmente por familiares. Entonces no hay que confiar absolutamente en nadie, hay que tener una supervisión personalísima con los niños, nada de que se los dejo al primo, al tío, al hermano.
absolutamente no, porque es un tema muy delicado y que pueden ser objeto de un abuso sexual en cuestión de minutos. Hay rasgos que nosotros podamos identificar, sobre todo en el tema familiar, que pareciera bien ilógico. Oye, pues cómo este sí es mi familiar cercano, mi primo, mi hermano, lo que sea. Es imposible, o sea, inclusive supongo que en muchos de los casos se juzga mal al niño, ¿verdad? Que no la creen, pero habrá ciertos rasgos Hay que... rasgos muy característicos Exacto. cuando hay un abuso infantil. Los niños cambian de comportamiento. Empiezan a orinarse, empiezan a hacerse pipí en la cama, empiezan a ser muy retraídos, de manera natural rechazan a la persona que los agrede. Y como papás estamos acostumbrados por la formación, sí, dele un beso a su tío o a mi amigo, viene de visita y dele un besito, ándele. Sí. No, que no quiere, dele un besito. Lo obligas. Lo obligas y eso, si el niño dice no, es no. Y tienes que estar muy atento al comportamiento de los niños, porque se retraen en el lenguaje, no quieren ir a la escuela, se quieren estar encerrados, se están bañando, se quieren bañar todo el día. Muchos comportamientos que no son normales en los niños. Lloran cuando ven a la persona. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta e indagar el por qué. Los niños no mienten. Los niños no mienten y bueno, esto se demuestra en los exámenes que se les realizan cuando se presenta una denuncia. Los dictámenes periciales arrojan que un niño fue maltratado, que un niño fue abusado, que un niño hubo una tentativa, etcétera. Todo sale en un dictamen psicológico y físico que se haga a un niño. ¿El Estado provee alguna ayuda para las víctimas? Mira, esta pregunta es muy importante porque anteriormente las legislaciones contemplaban solamente la persecución del delito. Exacto. Y los tipos penales solamente había la descripción de lo que era la conducta antisocial. Ahora las leyes tienen un especial interés en las víctimas. Exacto. Ahora las legislaciones todas van enfocadas a la víctima. Y hay una legislación especial, la ley de víctimas, que nos indica los protocolos bajo los cuales se tenga que actuar. ¿Qué se hace para la protección de un menor? Cuando es abusado dentro del seno familiar, se retira del seno familiar y se pone bajo la protección del Estado, que es el primer paso. Pero si tiene redes de apoyo ese niño, es decir, abuelos o tíos que se puedan hacer cargo de él, se hace una inspección, una valoración por parte de las autoridades para que se hagan cargo de ese menor. Si no, el Estado se tiene que hacer cargo y se tienen que ir a los albergues donde se les dan los cuidados necesarios para que puedan desarrollarse. Ahí se les proporciona comida, alimentación, estudios, atención médica. Igual se hace con los adolescentes e igual con los adultos. Si un adulto es víctima de un delito, se le da protección por parte del Estado. Sin importar la edad. O sea, no importa que seas la edad, pues el rango de edad. No, porque puede estar en riesgo la persona. Yeah. Entonces, se pueden dictar medidas de protección para la persona cuando ya es adulta. Se pueden dictar medidas de atención que son lo mismo, albergues, alimentación, vestido. A muchas víctimas se les otorga una mensualidad para que puedan pagar una renta, para que puedan salir adelante, para que pongan un negocio. Claro. Hay apoyos diversos a través de las comisiones de víctimas federal y estatal. Fíjese, toca un tema, pareciera que a veces los más vulnerables son los niños y efectivamente no le quito mérito y sí, no espero nunca estar en esas circunstancias, debe ser algo muy triste. Pero sobre todo los adultos
dice, a ver, una mujer en edad adulta, no sé, 30, 35, que padece de esta circunstancia, a lo mejor la gente que nos escucha ha de decir, oye, pues ella sola tiene que salir adelante, pero supongo que quedas derrotada anímicamente, moralmente por los suelos, o sea, eres alguien sumamente vulnerable, ¿verdad? Que necesitas Sí. el apoyo de todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente lo que yo te mencionaba, de que atenta contra todos los derechos humanos y uno de ellos es el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, pues desde ahí, o sea, tienes una afectación mental en donde te hicieron creer que eras un objeto, donde te hicieron creer que eras una mercancía, donde te hicieron sentir que no valías, donde te hicieron sentir que no es importante para nadie, que nadie te quiere, que a nadie le haces falta y que lo trabajaron durante años o meses, no sé, de acuerdo a las circunstancias, y le estuvieron metiendo todo eso y todavía les hacen creer que les hacen un favor estando explotándolas. Wow. Entonces, por eso muchas víctimas no se sienten víctimas, porque dice, es que yo, sin él yo no soy nada, ¿a dónde voy a ir? Yo no sé hacer otra cosa, yo vivo de esto y pues gracias a él estoy trabajando, pero la está explotando sexualmente. Por eso el consentimiento no es un excluyente de responsabilidad, aun cuando la víctima haya accedido a trabajar, a prestar servicios sexuales. Si está siendo explotada, pues ese es el delito. Pareciera que estos temas solamente se ven en la tele, ¿verdad? O sea, de La Rosa de Guadalupe, o Ándale, se acuerda de Mujer Caso de la Vida Real. son programas de esos amarillistas, Sí. pero que es una realidad muy cruda que estamos viviendo y que tenemos que visibilizar que existe este delito para poderlo atacar. Primero, a nosotros nos corresponde hacer la difusión, la prevención, la persecución y litigación de los delitos y la protección a la víctima. Pero a la vez que hacemos campañas de prevención, que son para la difusión, la prevención, también para fomentar la cultura de la denuncia. Porque sin denuncia, pues las autoridades no pueden actuar. Este es un delito que se trabaja subterráneamente y que muchas veces la gente no se da cuenta estando cometiendo los delitos al lado de tu casa. Esa es otra cosa que como muchos delitos, ¿verdad? Son silenciosos, ¿no? Sí, son silenciosos, se trabajan muy en lo privado, la gente no lo quiere decir, ni las víctimas ni quien se da cuenta, no se quieren meter en problemas y esto sale a la luz cuando hay un riesgo, que se pone en riesgo la vida o cuando la gente, alguna víctima, está harta de sufrir tantas vejaciones que acude a las autoridades o una vecina, un vecino se anima a denunciar. Me pongo a reflexionar, fíjese, ahorita hacía bote pronto un análisis muy sencillo, muy básico. ¿Qué tuvo que haber pasado para que una víctima, o más bien, todo lo que tuvo que haber pasado una víctima para que se animara a denunciar, ¿verdad? O sea, es un tema, o sea, no le encuentro otra palabra que lo traduzca mejor, pero está bien cabrón, ¿verdad? Sí, la verdad es que son las peores vejaciones que un ser humano pueda tener. Imagínate tú lo que yo te decía, que el 98% de las víctimas de explotación sexual mueren. ¿Por qué mueren estas 98 víctimas? O sea, ¿por qué 98 de cada 100? Porque mueren víctimas de sobredosis, porque las drogan para que puedan aguantar que las estén prostituyendo, no una ni dos veces por noche, hasta 40, 50 veces por día. La madre. Otras, de tanta relación sexual que tienen, se desgarra el útero, y sobre todo cuando son niños, imagínate. Se les desgarra el útero y mueren desangradas.
Otras porque las muelen a golpes, porque no quieren seguir en la prostitución. Otras de inanición porque no les dan de comer porque las tienen castigadas. Otras porque al tratar de huir las matan con armas. Y entonces todo esto a lo que se exponen las víctimas de trata, o sea, desde privarlas de su libertad, de su voluntad, de tenerlas sometidas a esta explotación, de no tener vida propia y de que cada vez las hagan sentir más cosa que persona. Entonces, todo esto hace que en un momento dado, en el fondo, ellas saben que todo por lo que están pasando está mal. No saben de qué manera ni cómo, pero que está mal. Y en la primera oportunidad que tienen, piden auxilio. Claro. Pocas de ellas tienen la oportunidad de pedir auxilio. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, pero al es final muy lamentable, muy triste. Es de los delitos más horrorosos que existen por la vejación, por lo inhumano que resulta el trato que se les da a estas personas. Y sobre todo que está a veces está muy cerca de nosotros, ¿verdad? Y que es silencioso, o sea, que a veces ni siquiera te das cuenta cuando alguien está viviendo esa circunstancia, ¿verdad? No nos damos cuenta que tenemos carpetas de investigación en curso de gente que vive en colonias normales, populares, normales, pero que han cometido delitos contra jovencitas, contra niños. No puede ser, pero los vecinos no se dieron cuenta, no se daban cuenta. Pues no. Porque de la puerta hacia adentro pueden suceder muchas cosas. Sí. Y más si te tienen amenazado, si te tienen sometido, cuando te quitan la voluntad de todo. Uh-huh. Sí. Entonces es muy, muy, muy doloroso el delito de trata de personas. Ya hablamos aquí del tema de la explotación sexual, que más del 50% de las tratas, de gente que vive en trata, es por explotación sexual, pero ¿cuál es el otro delito que le sigue? La explotación laboral. La explotación laboral, que es otra de las modalidades que sigue a la explotación sexual. Pero déjame, te digo, fíjate, durante el 2022, perdón, sí. 2022, hemos recibido hemos atendido 11 carpetas de investigación nada más de este año. Uh-huh. De esas 11, solamente una es por mendicidad ajena. ¿Qué es? ¿Mendicidad ajena qué vendría siendo? Cuando ponen a alguien a pedir limosna. Ok, es el típico... Que explotan a una persona pidiendo que la mandan a pedir limosna. Ajá, para obtener ellos el recurso. Sí. Eso es la mendicidad ajena. Y las otras 10 son de explotación sexual. Lo que quiere decir que el 90% en el 2022 es explotación sexual. Wow. Durante si nos vamos por año, sí, el 90% en el 2022 es explotación sexual. Y eso es una estadística, supongo que de aquí del estado, pero es también una muestra generalizada del país, ¿o no necesariamente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, se replica. Los estados que tienen mayor incidencia de trata de personas son los que tienen una población más grande, obviamente. Sí, claro. Estado de México, la Ciudad de México, Monterrey, o sea, Nuevo León, uh-huh. Jalisco, Puebla, que son los estados. Oye, Tlaxcala ya salió del... Tlaxcala, curiosamente, que era la cuna de la trata de personas, sí, ya tiene mucho menos incidencia. Claro. En trata. Está en los últimos lugares ya. Órale. Sí, pero es que la gente ya salió de ahí. Sí. O sea, el pueblo completo se dedicaba, o la mayor parte del pueblo se dedicaba a esta actividad. Ya no están ahí. Uh-huh. Ya no es su centro de operación. Ya salieron de ahí.
ahora están en Puebla, en el Estado de O sea, se México, la dispersaron. Ciudad de México, que son los estados que tienen una población en donde se pueden escabullir fácilmente y donde hay más rentabilidad económica. Claro. Entonces, Tlaxcala ya no les es tan rentable, por eso no tenemos ya Sí, sí, en sí. Tlaxcala. Es que era nota siempre mundial, ¿verdad? El tema Sí. de los proxenetas ahí. Sí, 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 y ahí con las casas, entre más picos tuviera la casa, era más poderoso el proxeneta, cada pico indicaba cuántas mujeres tenía cada uno. Órale. Entonces, las casas en Tlaxcala tienen muchos picos, Entonces eso quiere decir... pero son residencias, no es una casita Sí. cualquiera, ¿verdad? Son residencias. No son las de Infonavit, ¿verdad? No, no son de interés social. Pero bueno, ¿cuál es el segundo? Bueno, más bien el tema de explotación laboral. La explotación laboral es la segunda modalidad más recurrente en nuestro estado y tiene que ver con aquellas condiciones que vulneran los derechos humanos y las condiciones de trabajo que les fueron prometidas. Por ejemplo, la explotación laboral se puede dar con los jornaleros. Uh-huh. Es un riesgo que existe, porque vienen de otros estados donde les prometen un sueldo diario de cierta cantidad, alimentación, hospedaje, servicio médico, etc. Y si llegan y no les cumplen esas condiciones, no les pagan ni la mitad de lo que les prometieron, no les dan una comida digna, los tienen hacinados, no hay servicios de salud, son condiciones infrahumanas, pues es una explotación que se está haciendo porque sí los obligan a hacer el trabajo. ¿Cómo pareciera? Me queda ahorita a reflexión. Parecieran cosas que, o sea, estamos en el 2022, ¿verdad? Pareciera que me está platicando la historia de las cavernas, ¿no? ¿Por qué se permite o por qué estamos llegando como sociedad a que sigan tan vigentes estas modalidades de trata de personas? Yo digo que es una degradación de los valores, que la sociedad cada vez más va perdiendo los valores, se va descomponiendo. Obviamente que llega un momento en que cometes atrocidades. Claro. Y bueno, pues psicológicamente no sé si exista un perfil que nos pueda indicar puede cometer un delito y claro. No, pero yo supongo que no existe ese perfil porque cada cabeza es un mundo. Por supuesto. Y la situación es que cada vez vemos más cosas, por eso se le llama a este delito la esclavitud moderna. Porque es una esclavitud, así como vivían las personas de piel oscura, esta esclavitud donde no los consideraban personas, cómo tenían que estar al servicio de un amo, cómo las mujeres tenían que servirle sexualmente al patrón, incluso después de trabajar todo el día en los campos algodoneros. Sí. Pues así, estamos viviendo una situación de esclavitud, pero ahora de otra manera. Y si pensamos, bueno, pero es que la esclavitud está abolida legalmente en todo el mundo. En todo el mundo se abolió la esclavitud. Aquí en México, alrededor de 1825 se abolió la esclavitud. Más de 200 años, o cerca de 200 años ya, ¿no? Así es. Sí, a ver, 1920, sí. Sí, en Estados Unidos pues fue más reciente. Uh-huh. Todavía sigue en los 60 sí. Había esclavos. No, pero en México no. En México hubo una declaración desde por esos años que no existía la esclavitud en México y seguimos teniendo delitos por la modalidad de esclavitud. Sí. Aquí mismo en Zacatecas, no de explotación sexual, no de explotación laboral, de esclavitud, así como nos señala la ley, que es tener a una persona trabajando bajo su servicio como si fuera un animalito. Qué contradictorio, ¿eh? Así es.
Ahora viene una de las cosas que vemos o con los que estamos muy como familiarizados es con la mendicidad, ¿no? Pareciera que tú vas al centro histórico de aquí de Zacatecas o a algunos otros lados de cualquier otra ciudad y se ve mucha gente pidiendo dinero. La mayoría de las personas son mujeres o niños. O discapacitados. Exactamente, discapacitados. ¿Cuál es la situación en este sentido? Mira, hay gente que lo hace como una forma de vida. Como un trabajo. Como un trabajo. Hay familias completas que se dedican a eso y que viven de eso. Y entonces eso no es ilegal. Ok. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que se explote a las personas, es decir, que se les pide una cuota diaria y de no cumplirlo, pueden ser maltratados, castigados de alguna manera, y que los obliguen a hacer esa actividad. Me acabo de enterar de una sentencia que hubo en Aguascalientes de personas que se trajeron de Chiapas y pedían dinero en puntos que los zacatecanos recorremos muy frecuentemente, por la Plaza de Toros, por la Avenida de la Convención. Ahí se asentaban y bajo la supervisión de 2 personas adultas que los estaban vigilando todo el día constantemente, donde les pedían una cuota de 400 pesos diarios y si no, no les daban de comer. Y se los trajeron de Chiapas ofreciéndoles un trabajo. Y les iban a pagar 2,000 pesos al mes, pero les iban a dar comida, que acá sí iban a comer carne, que acá sí iban a... O sea, y se los trajeron engañados. Y lo que se los trajeron fue para explotarlos. Se detuvieron a las 2 personas que los estaban explotando. Así como en Zacatecas nosotros tenemos un sentenciado por esta modalidad, que era el padrastro de 2 niñas a las que mandaba a pedir limosna, a las que mandaba a vender productos y no podían regresar si no le cumplían una cuota diaria. Claro. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de esas personas que piden limosna porque no sabemos cuál es la circunstancia. En tanto no se sepa cuál es la circunstancia, pues yo recomendaría no contribuir a la trata. Okay. No contribuir a la trata no porque... Sí, no darles dinero porque no sabemos cuál es la circunstancia que los lleva a pedir. Vemos, por ejemplo, indígenas. Sí, claro. Es su forma de vida. Vemos familias completas, las tenemos identificadas, que a eso se dedican, no hay problema. Pero ya cuando hay rasgos característicos de temor, no se mueven con libertad, pues hay que estar atentos, Nosotros como Fiscalía actuamos por denuncias, por querella, pero también por noticias criminales. Si alguien sacan una nota periodística que diga que los están siendo explotados, nosotros inmediatamente iniciamos una investigación. Si alguien llama y nos dice, oiga, a mí se me hace que esta niña está siendo maltratada, la traen a fuerzas pidiendo dinero, inmediatamente actuamos, iniciamos una investigación para saber si nos da para abrir una carpeta de investigación o no. A veces no todo resulta cierto lo que nos denuncian. Bueno, ¿no? es que efectivamente hay mucha gente que se dedica a esto como una forma de vida, de trabajo, pero hay una línea muy delgada entre la explotación laboral o la mendicidad y la forma de vida, ¿verdad? Que pues te tienes que arriesgar muchas veces a lo mejor uno como ciudadano decir, oye, pues está pasando esto, pues averígüenlo, ¿no? Sí. Entonces, sí está como complicado, ¿verdad? Sí está complicado, pero siempre se sabe. Sí. Siempre se sabe. Al menos yo sí tengo identificadas algunas personas que esa es su forma de vida. Claro. De pedir limosna. Digo, finalmente es una actividad que no es ilícita. O los indígenas que no se asientan en un lugar y que se dedican a trabajar en familia y que en familia hacen actividades y luego se trasladan a otro lugar
pero eso tampoco es explotación. Sí, está complicado. Es parte de sus usos y costumbres. Pero Cuando exista una explotación, porque también hay otra cosa, no puede estar por arriba de los usos, arriba de los derechos humanos, los usos y costumbres. Okay, Si hay una violación a los derechos humanos, tenemos que actuar, aunque sean indígenas. Sí, por ejemplo, en este caso, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando dice, oye, pero muchas veces, sí, ellos como familia, a lo mejor no es su modo de vida, pero ponen a chambear a los niños, ¿no? Que ahí sí ya no es correcto, ¿verdad? No, es que los usos y costumbres de ellos es que trabajan en familia. Claro. Lo malo sería que maltrataran al niño por no cumplir una cuota. Ahí está el delito. Ahí está el delito. Ya. Por ejemplo, tampoco es válido que vendan a las niñas para prometerlas en matrimonio por unas vacas, por un dinero, por un terreno, por una camioneta. Aunque sean sus usos y costumbres, eso es un delito. Sigue existiendo eso. Sigue existiendo y aquí en Zacatecas tenemos investigaciones al respecto también. Órale. A su llegada a la fiscalía, pues obviamente nosotros tenemos, a lo mejor ya estereotipados, como hemos venido diciendo, algunos conceptos como trata de personas, pero ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Cuáles fueron aspectos que dices, yo no tenía contemplado, ¿verdad? Que dijera, mira, existe esto, o esta modalidad no la traía tan presente y está presente, y sí hay. Bueno, obviamente antes de llegar a la fiscalía, pues tuve que estudiar y actualizarme en muchas cosas. Y hasta la fecha no cesa mi capacidad de sorpresa con todo lo que pasa. Ya el próximo 5 de octubre voy a cumplir 4 años en la fiscalía. Ya tiene 4 años de creación, porque recordemos que en septiembre de 2018 se creó la Fiscalía Especializada y bueno, pues han sido 4 años de aprendizaje, que día con día te llegan casos nuevos, motivo de estudio todos, y la verdad es que siempre dices, no creí que el ser humano pudiera llegar a tanto. Madre, y en cada caso es lo mismo. Por eso digo, no ha bajado mi capacidad de sorpresa y de admiración del comportamiento humano. Sí, sin duda, supongo que más de una ocasión ha salido con el estómago revuelto, ¿no? Ahí de la chamba. Bueno, pues eso y muchas veces he derramado lágrimas, debo confesarlo, porque te impacta como persona, tienes que tener una contención psicológica, porque son casos muy duros, muy difíciles, pero que al final yo siempre pienso que uno pues no importa tanto, sino que las víctimas. No, imagínate si a uno le pega. Es a las que tenemos que atender, entonces está por arriba el dolor de la víctima, el deber de actuar que tenemos a lo que podamos sentir, que pasa a segundo plano. Pero ya en un tema humano, pues sí, yo debo de confesarte que sí me impacta. Claro. Como cualquier persona le impacta lo que le pasa a otro ser humano. De estas 11 modalidades que tiene la trata de personas, pues ya hablamos de la explotación sexual, laboral, la mendicidad. ¿Cuál es de las menos comunes que dijeras, mira, existía esta, así a manera ilustrativa para la gente? Pues yo creo que una es la condición de siervo. ¿Qué es? La condición de siervo es cuando se explota a una persona, es muy parecida a la esclavitud, a ver si me doy a entender. Cuando se hace parte de una propiedad. O sea, que dentro de una propiedad, como si dentro de la propiedad fuera un objeto que pertenece a esa propiedad y ahí tiene que permanecer y ahí tiene que trabajar. A la madre, a ver. En una determinada proporción de terreno, vamos.
A ver, un poquito más explícita. A ver, si yo viviera con usted y yo fuera su siervo, ¿cómo es? No, mira, si yo comprara una hacienda, Ajá, sí. si fuera millonaria, Eso. comprara una hacienda y dentro de esa hacienda viven unas personas, yo digo, es que yo la compré con esas personas Ya, y ya. las pongo a trabajar porque me deben que viven ahí. O sea, como tienen la casa y yo les estoy proporcionando una casa, entonces están en deuda y tienen que trabajar para mí. Sin remuneración. Sin remuneración. Ya, que Entonces, es algo muy antiguo, era muy de hacendados, ¿verdad? sí, eso es lo menos común que se ha conocido. No tenemos ninguna carpeta de investigación por condición de siervo. Sí. ¿Alguna otra, sí? ¿Alguna otra? La experimentación biomédica. Esa es la que tenía apuntada aquí. A ver, ¿eso qué es? La experimentación biomédica es cuando se hace algún experimento con humanos que no está avalado por las autoridades de salud. Por ejemplo, A ver, perdón, nada más ahí antes de ¿vivo o muerto? Vivo o muerto, porque es tráfico de células. Pero te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, si a alguien se le ocurriera aplicar, que dijera, yo estoy aplicando vacunas contra el COVID, sí, pero no están avaladas por las autoridades sanitarias, y entonces es una experimentación biomédica, porque no sabes qué le está inyectando a las personas. Y sin consentimiento. No, con consentimiento, pero acuérdate que el consentimiento en la trata de personas no es válido, o sea, no lo tomamos en cuenta, que sea como un excluyente de responsabilidad. Aunque diga, sí, pero la gente vino y me buscó y pues quiso que le inyectara. Pues sí. No, Pues ¿sabes qué? Es que lo que tú estás haciendo es que le estás inyectando, no sé. Pues no sabes que le estás inyectando. ¿Quién sabe qué fórmula hiciste? Y tú dices que con eso la estás curando. Pero a lo mejor le estás dañando su salud y a lo mejor el daño que le causaste a la persona fue lo que hizo que los denunciaran, ¿no? Se me viene a la mente, no sé si acuerda que esta Alejandra Guzmán, la cantante, estuvo en malas prácticas de pues médicas, ¿no? De medicina estética. Uh-huh. ¿Es otra cosa o es parecido? ¿O es prima hermana o qué? Puede encuadrarse en trata de personas porque le inyectaron aceite para carros. Sí, exacto. Entonces, es una experimentación biomédica eso. Entonces sí puede ser. Sí, porque puede ser. Viene a manera ilustrativa para los que nos están escuchando y viendo, pues ella fue por un tema pues estético y resulta que pues que no era, o sea, fue un aceite de comer, aceite de carros, o sea, les inyectan un montón de cosas, pero aparte pagan. Sí, supongo que si es ella, pues me dejo caer aquí, ¿verdad? Uh-huh. Es un billetón. Bueno, estábamos platicando de lo que es lo de la ¿cómo? Experimentación biomédica. Experimentación bioética. Biomédica, perdón. Ya nos explicó muy acertadamente. A ver, ¿cuáles son las otras mendicidades que nos falta para que la gente sepa? Las otras tratas de personas de las 11. Ya la bioética, la adopción ilegal. La adopción ilegal. La adopción ilegal, que puede ser una modalidad muy recurrente y que posiblemente exista mucha trata en este sentido, que no se denuncia, porque se trata de cuando se venden a los niños. Una persona se embaraza, no puede quedarse con él por las diferentes circunstancias, sí, y lo vende por 2,000 pesos, 4,000 pesos o por una cantidad X. Uh-huh. Te vendo al niño, yo no me puedo quedar con él y quédate tú con él y ya. Y lo registras como si estuviera tu nombre. Claro. Y si eso se demuestra que recibió dinero a cambio del niño, eso es un delito de trata de personas. Uh-huh. Aunque diga, no, es que me lo daban para mis consultas médicas. Pues recibiste dinero. Sí, o en especie, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y es común eso? Sí, ¿verdad? Pues yo creo que es más común de lo que tenemos conocimiento.
es más común de lo que tenemos conocimiento. Sin embargo, también hemos tenido carpetas de investigación al respecto, por modalidad de adopción ilegal. ¿Cuál es alguna otra? Ya para ir cerrando. Pues los trabajos forzados. ¿Qué viene siendo? Que es muy parecido a la explotación laboral, pero el trabajo forzado quiere decir que te forzan a hacer un trabajo para obtener un beneficio económico. Por ejemplo, si tú eres un conductor de un Uber y te llaman a un servicio y entonces te dicen, ¿sabes qué? Tienes que llevar este paquete de droga a tal lado y ten cuidado porque es cocaína, ¿eh? O sea, ni siquiera le dicen mentiras, ¿verdad? Ya sé. Digo, estamos hablando como en un supuesto. Sí, claro. Y dice, no, ¿sabes qué? Yo no me meto en esas broncas, yo no ando en eso y yo no quiero. Pues yo sé dónde vives y si no lo haces, te voy a matar. Y le sacan la pistola, lo encañonan y pues lo tiene que hacer. Pues sí. Híjole, ese parece muy familiar, ¿verdad? Digo, familiar no en mi aspecto, sino que muy común, ¿no? Pudiera darse. Más en estas circunstancias es un ejemplo que país. Pudiera caber sin que tengamos una carpeta de investigación de ese tipo, ¿verdad? Sí. Porque no conocemos un caso así. Fue un caso extremo que pongo para ilustrar lo que puede ser el trabajo forzoso. Probablemente a lo mejor sea el de los más difíciles de denunciar, ¿verdad? Por toda esa presión que existe alrededor. Porque supongo que está muy ligado a temas de crímenes, ¿verdad? Sí, hay otra modalidad que es la utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. Okay. La utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. Esto pudiera sonar algo que se vive de manera cotidiana en nuestro país. Uh-huh. Que los jóvenes están involucrados en el narcotráfico, que están involucrados como sicarios, como halcones, y que... Hasta en delitos comunes como robarte un estéreo o así, ¿verdad? Sí, puede llegar hasta en eso, pero que los obliguen a hacer eso a los menores de edad. Y resulta de que es muy difícil acreditar esta modalidad de trata porque no hay denuncias. No hay denuncias y sabemos que muchos jóvenes fueron enganchados para esas actividades, sin embargo, no tenemos denuncias. Claro. Los jóvenes jamás van a echar de cabezas a quienes los invitaron a trabajar en esas actividades. Entonces, no, y más si lo están aceitando. Pero está contemplado en la ley. Sí. Está contemplado, es otra de las modalidades. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los retos que tiene la Fiscalía, en especial pues, la que usted encabeza, para ir pues erradicando estos terribles males, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los principales retos que tenemos es la visibilización del delito. Conforme vayamos nosotros dándole visibilidad, dándolo a conocer, difundiendo que existe este delito, la gente va a estar más alerta y muchos de los que están involucrados como víctimas o como testigos, va a ser más fácil que puedan denunciar. Entonces, nuestro reto es la prevención, es la difusión del delito y la cultura de la denuncia. Para la gente que nos está escuchando, viendo y que a lo mejor pues está viviendo alguna circunstancia, ¿a dónde se debería acercar? ¿Cuáles son los medios para denunciar? ¿Es anónimo, no es anónimo? ¿Qué tendría que hacer una persona que vive en esa circunstancia? Bueno, nosotros nos puede llamar por teléfono al 492-925-6050, extensión 35187. Puede acudir con nosotros a la Fiscalía Especializada para la Atención de Trata de Personas y nosotros le tomamos su denuncia, o bien, si es solamente consulta, orientación,
con toda confianza puede acudir con nosotros para que los saquemos de dudas si es un delito lo que están viendo claro. o lo que están viviendo. Uh-huh. Entonces, pueden acudir con nosotros a cualquier hora del día. Estamos en servicio y sin ningún problema, porque la gente tiene miedo de denunciar también. Sí. Pero esa es por falta de información también. Una es la falta de información, otra la desconfianza que se ha generado en las autoridades, pero sobre todo por el desconocimiento de los procesos que se pueden vivir. Ya no es un acto de molestia el denunciar. Al contrario, están contribuyendo, están haciendo un servicio social para combatir el delito de trata de personas. También una forma de denunciar puede ser el número de emergencia o no necesariamente, o sea, el 911. ¿Es un primer acercamiento? Puede ser un primer acercamiento y de ahí se canaliza a donde corresponda. Por ejemplo, si esta denuncia se hiciera en la noche, el 911 llama a la policía de investigación y ellos son los primeros respondientes que luego se canalizan a nuestra fiscalía. Sí, porque quiero suponer que a lo mejor la gente que está viviendo circunstancia, a lo mejor la primera inquietud, la primer malestar es verse con alguien, sobre todo cara a cara, ¿verdad? Pues supongo que debe generar alguna molestia, no molestia, sino vergüenza o incomodidad. No, y el desconocimiento a dónde llamar, porque pues no se van a saber el número de la fiscalía especializada, obviamente, si las tienen privadas de la libertad. Sí. Y si tienen oportunidad de agarrar un teléfono, marcan al 911, de ahí se canalizan. Sí, exacto. O sea, lo que voy es eso, ¿no? Que es más común para todos nosotros tener acceso al 911, que se ha hecho campañas muy arduas, que estamos mucho más familiarizados con eso que con un número convencional, ¿verdad? Así es, pero nosotros de cualquier forma, todo el problema que se relacione con trata de personas o que pudiera encuadrar en trata de personas nos llega a nosotros. Sí, ya ellos canalizan, ¿verdad? Sí, ellos canalizan y nosotros atendemos. Sí. Para cerrar nuevamente, ya tengo mucho cerrando, no se acaba la charla, pero bueno, para que nos dé opción de otra nueva plática. ¿Algún consejo que le pueda dar a todas esas nuevas personas, sobre todo los jóvenes que quieren incursionar en el servicio público? Creo que usted es una voz autorizada, sobre todo por la gran trayectoria y sobre todo la gran cantidad de años que se ha mantenido a muy buen nivel. ¿Cuál es la fórmula y cuál es este consejo que le pudiera dar a toda esa racita? Yo creo que hay dos cuestiones que en la vida te pueden servir en cualquier ámbito, sea el servicio público, el servicio privado, en la casa o en la calle, que es el respeto, la responsabilidad. Siempre hay que respetar el lugar de trabajo donde estés y hay que tener mucha responsabilidad en lo que haces. Bien, se escucha bien simple, bien básico, pero el reto es llevarlo a cabo, ¿eh? Sí, porque son dos palabras cortas, pero que implican muchísimas cosas. Sí, sin duda. Pues bueno, le agradezco mucho la oportunidad de dialogar con usted, de habernos sobre todo socializado la parte de la fiscalía, que es un tema nuevamente que pareciera muy ajeno a todos, pero que muchas veces está a la vuelta de la esquina o al lado de tu casa, que a lo mejor muchas veces las personas que nos están escuchando podemos ser víctimas de alguna de estas circunstancias, y pues la invitación nuevamente es a visibilizar los problemas, y yo sé que es difícil o es muy fácil decirlo de aquí, pero el reto es las personas que están viviendo esa circunstancia, bueno, pues atreverse a denunciar, ¿verdad? Así es, y que confíen en que las autoridades estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. El trabajo que estamos realizando es muy profesional, estamos teniendo resultados y estamos combatiendo la trata de manera frontal, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía porque solos no podemos, necesitamos las denuncias.
Pues bueno, pues nuevamente le agradezco mucho por haber estado aquí, por aceptarme la invitación. Nuevamente decía, yo hubiera querido que fuera el primer programa, pero bueno, no se dio, ya se dio, que es lo importante. No, pues a la orden y pues gracias a todos los anticipadas a todos los que nos ven. Sí. Gracias Hugo por la amistad, por la confianza y sobre todo pues esta entrevista o esta charla. Sí, es una charla. Esta charla que nos da oportunidad de difundir algunas ideas que traemos de mucho tiempo atrás. Pues bueno, pues les agradezco a todos los que llegaron hasta este momento de este episodio y les agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.